Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución completa. Una institución de servicio a la comunidad, principalmente en esa área de la salud familiar. Un hombre, una mujer, un niño afectado por una enfermedad como el cáncer. Una familia rural, pobre, sin activo para convertirlos en recursos económicos con que hacerle frente a esta enfermedad tan costosa como es el cáncer. Es preciso encontrar este tipo de instituciones regentadas por gente de cristianísima formación, desprendida para brindar servicios a la comunidad. Hay que apoyar ese gesto regio de ser un ente de, qué sé yo, de apoyo para las familias afectadas en su salud, y más, repito, de una enfermedad como esta, que no hay forma de usted hacerle frente, a menos que usted tenga recursos económicos suficientes o que encuentre instituciones como estas o estatales. Pero ustedes saben cómo son los problemas del Estado para atender, porque hay un dispendio, un derroche, un verdadero desorden, que ya yo ni sé cómo uno expresar estas cosas, porque veo páginas de periódicos, gasto, viaje,
Y fiesta por allí, comida por aquí, reparten y jipetas y pensiones y títulos. Y usted ve una institución que yo ya neseo aquí, hablando del Centro de Rehabilitación para Discapacitados de Barahona, por 30 millones de pesos. Como decía mi amigo Cuchito Álvarez, que en paz descanse, por esos hediondos pesos. Señores, y no hay forma de terminar esa obra. Y el gobierno de don Luis Abinader, no ha habido un gobierno que gaste más dinero que este, más derrochador que este. No lo ha habido en la historia del país. Eso es mucho decir. Ay, Dios mío, cuánto dinero se ha gastado aquí. Se ha echado ahí a la calle. Cuántos bolsillos profundos recibiendo regalos bien monumentales, pero por Dios, cuánto descuido. Bueno, hay que apoyar a esa institución que es el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Eso también andan al garete buscando dinero porque no tienen para cubrir todos esos gastos que genera llevar jóvenes, proteger jóvenes que están en alto riesgo y llevarlos a ser verdaderos ciudadanos del país. Los salesianos de la Iglesia Católica sin fines de lucro, igual que lo del patronato. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy el Banco Central nos informa que las remesas aumentaron 0.1% la de noviembre con respecto a noviembre del 2022. Siguen las remesas siendo un aporte importante de la diáspora para fortalecer nuestra economía, que esos son dólares que le llegan muy bien. Hasta ahora han entrado al país unos, dice el Banco Central, un monto de, vamos a ver, 9.200 millones de dólares hasta noviembre incluido. 0.1% más que en noviembre del 2022. Entonces, eso encaja dentro de las proyecciones que tiene el Banco Central de recibir 10.000 o más millones de dólares en remesas. Dios mío, antes eso eran, yo me acuerdo cuando anunciaban que iban a venir 600 millones de remesas o qué sé yo, los primeros 1.000 millones en el año. Ay, Dios mío. Y oigan por dónde vamos, 10.000 millones de dólares en remesas de los dominicanos. Es una pena, claro, es un dinero que lo recibimos con gusto, pero no es sano ver uno partir a sus ciudadanos a otros destinos buscando nueva vida y separarse de sus familias y del calor del hogar dominicano y todas sus culturas y costumbres que usted tiene que cambiar cuando sale de su país y cae en países como estos, que son países desarrollados y que tienen niveles culturales muy distintos a los nuestros, y todo eso son situaciones que le crean cierta incomodidad, diríamos, al inmigrante, pero es un medio de vida que usted sale a camino, sus familias pueden salir también a camino porque tienen oportunidades para estudios, etcétera, y trabajo, y encarrilarse por mejores senderos, menos escabrosos, menos enriscados que lo que encontramos en esas comunidades. Generalmente esas comunidades rurales nuestras, una gran mayoría de la diáspora nuestra procede de las zonas suburbanas y rurales
no hay que ser un especialista para saber eso. Pero hay que saludar ese esfuerzo de los dominicanos, porque señores, 10.000 millones de dólares es una suma respetable. Eso es, yo creo que ni el presupuesto del Salvador, de esos países pequeños así, porque somos también pequeños, pero nosotros tenemos fortalezas. Esa es la pura verdad. Bueno, hay una nota económica que es la del azúcar, pero yo me reí porque el periódico Diario Libre titula "Se cae el proyecto de permitir la importación de azúcar libre de aranceles por una ley que ha cruzado el gobierno", una cosa increíble. Este gobierno, buscando la reelección, yo creo que es capaz de vender hasta la catedral o arrendar la catedral, porque yo no lo entiendo esto. Dios mío, una ley para importar, y si sospecha el gobierno que hay una crisis o que puede haber una crisis, que no venga una brisa por ahí a Asua, que no le llegue una brisa a Asua, que le importan tomate para las salsas y los cachú, porque esto es una cosa increíble, esta vocación de importación del gobierno. El azúcar, hemos dicho, y se dijo con tiempo, si ustedes van a necesitar azúcar, traigan la que tengan que traer, en el momento que haya que traerla. Porque se registró un déficit, que todo el mundo lo sabe, porque eso lo explicamos con muchísimos detalles aquí. Central Romana, un productor importante, pero si hay una sequía en el este, porque la caña aquí es muy poca la que tiene riego. La única caña que tiene riego aquí, yo creo que es la de Barahona. Los Vicini, no sé si tienen alguna zona de riego, la tenían aquí cuando estaban en Caey, pero no sé, aquí en el Cristóbal Colón, no creo que tengan áreas irrigadas. Central Romana tampoco, sino que dependen de las precipitaciones de lluvia en la zona. Pero Barahona, repito, tiene riego. La sequía afectó la producción de caña y por ende, si no hay caña, no hay azúcar. Y hubo una reducción de 100.000 toneladas de azúcar que tuvo Central Romana, también Vicini pasa por lo mismo, por la sequía, etcétera, etcétera. Entonces se sabía que había que traer ese azúcar. Pero el gobierno insiste. ¿Por qué insiste? Porque era lo que nosotros hemos dicho aquí, es que parece haber, mejor dicho, un interés muy marcado en favorecer a importadores independientes por ahí que son contribuyentes de campaña, digo yo, porque no se explica. Crear una ley para seguir importando productos que lo estamos produciendo aquí, pero más. Señor, pero ustedes no saben que la zafra azucarera, ya hay el ingenio Cristóbal Colón y el ingenio de Romana deben estar iniciando la zafra ya. Es costumbre que la zafra, por ejemplo, de Central Romana, en diciembre, enero, ya eso es la zafra. Y desde que esos ingenios comiencen a moler, hay azúcar de más. Entonces, ¿cuál es el afán que tiene el gobierno en esto? Pero yo me reí de Diario Libre que dice, se cae el proyecto en la Cámara de Diputados. Los diputados rechazan la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo. No, hombre, por Dios, le tumbaron eso. Fue el Poder Ejecutivo que mandó a tumbar el proyecto. ¿Por qué? Porque le tumbaron el brazo. ¿Quiénes? Los poderosos productores azucareros. Porque no es lo mismo luchar usted contra una fabriquita de dulce, de leche, tal vez de Baní o de Bonao, de qué sé yo, que quieren azúcar. No, Central Romana y Vicini, óigase bien, esos dos consorcios, y el de Barahona debe estar también, están autorizados a importar el azúcar que haya que importar al país. Porque ese convenio, ese proteccionismo, lo he explicado muchísimas veces aquí, existe hace tiempo. Y ese es un proteccionismo para que la industria azucarera no se fortalezca cuando
las cosas andan mal en el mundo. Es decir, si los precios se debilitan y se necesita importar azúcar, entonces esas empresas productoras tienen la facultad, tienen la autorización de importar. Antes era el 100% el azúcar, ahora es el 70% de la cuota de importación le pertenecen a ellos y un 30% al sector comercial, que lo maneja Agricultura. El Ministerio de Agricultura distribuye esos permisos de importación de azúcar. Ahora, ¿quién le tumba el brazo al gobierno? Esos ingenios azucareros. ¿Cómo usted me va a permitir atraer, me va a dañar el negocio a mí? Le diría, Central Romana y Vicini le dirían a Luis Abinader, presidente, usted no va a dañar el negocio a nosotros. Hoy, ¿en qué país es que estamos? Entonces, el Poder Ejecutivo tuvo que mandar a decir, mire, quiten eso, quítenlo de agenda, sáquenlo, túmbenlo, porque le tumbaron el brazo. Vamos a decir las cosas con claridad. Que se cae, es decir, como que los diputados dijeron, atento a nosotros, eso no va. No, le mandaron a decir, tumben eso, que no vaya. Oh, país tan especial. Bueno, siguiendo con esas especialidades, señores, yo leí en la red un Twitter del señor Danilo Medina Sánchez, refiriéndose a que ningún partido político de este país ha hecho la obra de desarrollo para el país que ha hecho el PLD. Y yo le voy a decir a Danilo Medina Sánchez que parece que cuando la gente sale del poder pierde la noción del tiempo y la noción de la realidad. Porque tal vez la megalomanía, que es el megalómano, no solamente psíquicamente, ¿no? Y ese afán de notoriedad después de estar en una situación tan penosa, Danilo Medina, en un silencio de prácticamente de cementerio, ante tantos, ese cúmulo de situaciones que se le presentaron al inicio del gobierno de Luis Abinader. Pero yo le voy a decir lo siguiente a Danilo Medina, porque la gente tiene que ser serio. El político no puede ser, primero, adanista, no puede ser así, quitarle a otro sus méritos. Porque yo voy a decir lo siguiente, la obra que dejó Balaguer aquí, y yo que soy balaguerista, pero a Balaguer que en paz descanse, pero su obra está ahí, el hombre ya se murió, pero su obra está ahí. Pero Danilo Medina, usted ha visto, su gobierno ni siquiera es de Leonel Fernández, que fue un hombre también muy desarrollista. Y la única obra de presa que hizo el gobierno del PLD fue que Leonel hizo la presa de Pinalito y terminaron la presa de Monción. La terminó el gobierno de Leonel Fernández, iniciada por Balaguer. Pero mire, Danilo Medina, ponme la imagen de nuevo, Eric. Mire, ustedes en 20 años no pudieron hacer una presa. Eso es una presita, eso es Higüey. Mire a Higüey ahí, cómo salta el agua por la compuerta no de fondo, sino las compuertas superiores, que ya derrama cuando hay un superávit de agua en el lago de la presa, la descarga. Óigame, de esas presas hay 10 u 11 hechas por Balaguer. La capital y el país, más de 32 plantas de tratamiento de aguas negras, alcantarillado pluvial y sanitario, calle, avenida. Mire, una calle como la Chuchi no la hace usted. Usted fue presidente 8 años. Pero lo bueno del caso es que usted tomó más de 20,000 millones de dólares prestados. Y Balaguer no tomó $1 prestado para hacer sus obras más importantes, como esa que mostré ahí. Pero que puedo mostrar miles de obras así, de Balaguer, que están ahí como testigos.
Un parque como el Mirador, ustedes no lo podía hacer Danilo Medina porque no tenía la calidad ni la capacidad, él ni su gobierno, para hacer una obra como esa. Y entonces, ¿cómo que usted se va a llenar de esta megalomanía y de todo este afán de ser notable o de notoriedad? Porque usted fue presidente de la República, es verdad, pero a usted no le da vergüenza que ese señor en 22 años dejó hecho este país, Joaquín Balaguer, sin tomar préstamo, con ahorro interno hizo esas obras que son colosales en todos los ámbitos del espíritu. Ahí están las plazas de la salud, las plazas de la cultura, todos los centros que se hicieron de cultura en el país, centros parroquiales, iglesias, catedrales, hasta la de La Vega, una catedral. ¿Qué más? Parques para recrear, para cuidar, parques, pulmones de las ciudades, avenidas, muelles, aeropuertos. ¿Pero y qué fue lo que usted hizo? Pero en 20 años tuvo el PLD y Balaguer 22, y hay que ver la obra colosal de Joaquín Balaguer. Entonces, por favor, respeten a los muertos y respeten la realidad, no se pongan locos. ¿O es que usted quiere llamar la atención? Porque eso es, yo no le quiero decir una palabra descompuesta, pero es mejor decirle megalómano, que yo creo que eso es lo que le encaja a él, para decir una idea tan disparatada como la que acaba de señalar y tan alejada de la realidad. Una verdadera mentira. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo quisiera saber si el presidente Abinader está revisando la red, si lee tweet
si ve Facebook, si ve Instagram, si el hombre tiene acceso a todas estas cosas que se están publicando, a todos estos actos malandrinescos que se están verificando en las instituciones del Estado, todas estas denuncias, porque son denuncias que se hacen, adjudicaciones de obra, adjudicaciones de contratos, de venta, de compra, qué sé yo, de servicios. Pero si el presidente está viendo la red, repito, tiene que tomar medidas, porque es que hay una generación de jóvenes y de servidores públicos que han ido a un festival malandrinesco. ¿Y cómo es que el presidente no se da cuenta de lo que está pasando? O entenderá que eso no son pruebas, porque ese es el problema de los presidentes de la República. Todos son iguales. Mire, doctor Balaguer, Manuel Fermín está haciendo muchísimo tollo allí donde está. Ah, está bien. Y después no recibía al que le informaba de mí, no lo recibía jamás. Jamás podía volver por allá. Otros, mire, fulano de tal está en cosas malas. Está haciendo mucho tollo también en la institución donde usted lo nombró. Tráigame las pruebas. ¿Y cómo usted vaya a recoger la prueba? ¿Usted cree que está contribuyendo para que sea decente la administración pública? Y le sugiere eso al presidente, pero el presidente lo que quiere es que usted le lleve la prueba. ¿Y cómo usted le va a conseguir las pruebas? Pero, las pruebas son el modus vivendi y el modus operandi. Porque si usted es un funcionario público y a usted se le ve un movimiento raro de dinero, el presidente tiene que saber eso, pero parece que el gobierno no está en eso. Ustedes saben las denuncias graves de estos grupos de jóvenes, hijos de comunicadores, hijos de funcionarios, aquello, eso es un desorden, pero incluso de gente que está cercana al presidente de la República. ¿Y a dónde? ¿Y por dónde que va esto? Hagan lo mal hecho bien hecho, sepan hacer lo mal hecho bien hecho, se lo estamos diciendo. A la gente del PLD se lo decíamos aquí, miren los azares, miren el avatar del PLD aquí, con esos juicios. Que hoy, gracias a Dios, están en su casa en estas Pascuas, porque hubieran pasado esas Pascuas en Najayo fácilmente. Pero el que está en el poder se le olvidan esas cosas, creen que no van a salir del poder. Y eso está muy mal. Pongan atención a esas cosas, presidente, que usted parece que está solamente con su mente en la reelección. Cosa que no es mala que usted se pueda lanzar a su reelección porque la Constitución se lo permite. Pero nosotros hemos dicho, cuidado con esos excesos de la reelección. Las reelecciones, todo el mundo sabe en este país lo que implican para las cuentas nacionales, para las cuentas públicas. Todo el mundo sabe que aquí los recursos públicos se usan y se aprovechan, los momentos de reelección se aprovechan para que esas mangas de corruptos se aprovechen de eso, del estado de ánimo y de la situación de presión y de tensión que crea el proceso electoral. Y entonces se la buscan, como dicen, porque pueden pensar que esta es la última oportunidad y nos quedamos sin nada. Y se le olvida lo que le está pasando a los que salieron del poder. Pero los presidentes, repito, hay que llevarle pruebas. Dicen que no y siguen así. Entonces cuando salen, usted puede estar seguro que a Danilo Medina, usted iba y le decía, presidente Medina, mire, sus hermanos están en esto y en esto y en esto. Sus amigos están en esto, en esto y en esto. Mire, allá y acullá están en esto y en esto. Ah, corrupción. No, aquí no hay corrupción. Entonces lo vimos una vez, lo entrevistaron en el Palacio. Presidente, la corrupción corroe, la corrupción está apareciendo por todos los lados en su gobierno. ¿Cuál corrupción? Pero con aquel gesto
que lo dijo el señor Danilo Medina. ¿Cuál corrupción? Cite la corrupción. Y el que estaba atrás de él cuidándolo es el primero que está ahí, con un caso por corrupción, el guardaespaldas de él, el jefe de su escolta. Pero él no veía la corrupción. Y el jefe de la escolta era un pelado antes y luego, después de ser jefe de la escolta, era un hombre súper rico, según ha demostrado la Procuraduría General de la República. Pero el presidente de la República es el último en enterarse, pero siempre se ha dicho que son la gente mejor enterados, los presidentes del país. Es decir, se presentan esas situaciones tan incómodas para los presidentes de la República, pero cuando son expresidentes es que se vienen a dar cuenta. Pero mentiras, ellos lo saben. Lo que pasa es que es muy difícil usted tener que admitir que su gente está en actos diabólicos de ese tipo, de corruptela. Todos son así. Algo increíble. Bueno, se ha pretendido hacerle saber a la gente que hay críticas contra el Tribunal Constitucional por la selección de los jueces. Y yo creo que no puede haber crítica al Tribunal Constitucional. Primero, es un ente que recibe lo que manden allí. Ayer decíamos nosotros que esos jueces son los que van a hablar por sentencia. Ellos tendrán, porque ahí pueden nombrar 5 agrónomos en vez de 5 abogados. 5 agrónomos. Y tal vez lo hacen mejor que los jueces, que los abogados. Si los abogados van a hacer trampas y hacer cosas mal hechas, 5 agrónomos son mejores que 5 abogados mafiosos o débiles de carácter, gente entregada al placer o entregada al mando, al poder, y entonces descuidan sus responsabilidades y actúan no según el derecho ni con justicia, ni son garantías constitucionales para la nación, y entonces se degrada todo aquello. Y los agrónomos van allí y hacen la cosa, tratan de hacerla con justicia. Y si no saben de derecho, se auxilian para que las cosas sean de derecho y se convierten en garantes de la Constitución, lo hacen mejor que los abogados. Entonces esos abogados que han escogido para juez del Tribunal Constitucional lo que tienen es que actuar ahora como le han sugerido todos los juristas, el propio Rey Guevara le ha hecho sus advertencias, los jueces que salen han dicho también lo mismo, cómo tiene que ser su comportamiento y que se vean en esos espejos, y eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que se critica de esta selección? Es la plepla, las pamplinas que se hablaron cuando están en la oposición. Porque cuando están en la oposición, ese partido, el PRM, como hemos dicho, igualito que el PRD, que siempre se mantuvieron fuera del poder, porque entonces Balaguer gobernaba 12 años corrido. Y Leonel vino y se gana 4 y después 8, son 12. Y Danilo Medina 8 más, son 20. Entonces entre Balaguer y el PLD le metieron 42 años de abajismo al PRD, PRM. Imagínense ustedes. Esos partidos, hemos dicho que cuando están en la oposición se les echa de menos, pero que cuando llegan al gobierno se les deplora. Ahí está. Las críticas. ¿A quién? Leonel Fernández ha llenado las altas cortes. La ha llenado de políticos. Y Leonel Fernández siempre se quedaba callado. Danilo Medina vino. Y se criticaba a Leonel también por eso, porque el leonelismo se quería absorber con todo. Vino y hizo lo mismo. Balaguer hacía eso y se le criticaba a Balaguer, que Balaguer tenía jueces favorables a él. Crítica severísima del PRD. Desde que el PRD cogió el timón y vio la posibilidad, hacía lo mismo. Entonces, aquí en este país nos conocemos todos. El PRM dijo de todo de las elecciones de jueces. Eso es lo que se le está criticando.
es que han hecho ustedes lo mismo que criticaban, porque estamos en una pleplocracia o en una pamplinocracia, como yo he dicho, así es que ya yo le voy a llamar esto. La plepla que hablaron. Y el abajismo rabioso, que yo no lo veo, no lo siento. Ahora están calladitos. Porque los 5 jueces que se nombraron ahí, todos tienen, señores, inclinación o referencias muy marcadas con el PRM y el presidente Abinader y el poder y el entorno de él. Y entonces todo lo que se habló fue plepla. Ahora, ¿dónde están los jueces políticos que nombró Leonel Fernández? Ya Leonel Fernández no tiene jueces allí. Lo perdió todos. ¿Para qué le sirvió a Leonel aquellos jueces? Hoy no puede hacer nada porque no tiene jueces allí, como se señalaba, pero fue lo que dijimos ayer. Leonel Fernández por lo menos tuvo cierta nobleza y pusieron de presidente del Consejo a Milton Rey Guevara. Y él pudo haber hecho lo que está haciendo Luis Abinader ahora, como presidente. O lo que hizo Danilo Medina también con respecto a la Suprema Corte de Justicia. Y en el Consejo también, ahí en el Tribunal Constitucional, porque todo el mundo hace lo mismo. Entonces, en la oposición dicen una cosa, pero este pueblo, el pueblo dominicano es el pueblo más tonto o más dócil. Hemos dicho nosotros muchas veces, tan valiente con el machete y el fusil y tan dócil con el voto. Lo toman de mojigán. Es de mojiganga que lo han puesto los políticos al pobre pueblo dominicano. Como decía don Viriato, era ser un lema de la Unión Cívica de Viriato Fiallo, que en paz descanse don Viriato, el doctor Viriato Fiallo, que fue un hombre serio en este país. Pero el pobre pueblo dominicano lo ponen de mojigato porque lamentablemente miren cómo que se actúa. Entonces en la oposición son una cosa, cuando llegan al poder hacen lo mismo que criticaban del que estaba. Eso es lo que se está criticando del Tribunal Constitucional. No es que se hayan hecho que son jueces políticos, porque uno sabe que no es fácil también encontrar aquí la pureza o la esencia mejor destilada para fines de jueces, porque eso no es fácil, uno lo sabe. Y además un país muy politizado, un país militante, ideologizado en la militancia y en la votancia. Son las dos. Entonces no es fácil encontrar gente que no tengan algunas conexiones. Claro, unas más evidentes que otras, porque eso también hay que entenderlo. Pero que no usen esas mayorías a don Luis Abinader, que tengan cuidado. Porque el hegemonismo no puede sustituir la razón, lo hemos dicho muchas veces aquí. Y ahí, por eso que yo he dicho, vamos a esperar, porque ahí hay unos casos que son esas sentencias, eso es la nacionalidad, la patria, la territorialidad, la constitución, la agenda sodomita, la agenda abortista. Todo eso está en ese tribunal y eso no se puede alterar porque el hegemonismo quiera sustituir la razón. Cuidado con eso porque vamos a explicar el porqué. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo,
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ¿por qué se construyen esas mayorías decisorias? Es posible que el gobierno o el presidente Abinader tenga en su mente o su agenda bien preparada, la agenda de la nacionalidad, la 168-13, o la agenda sodomita, tan exigida por parte de las agencias internacionales y hasta el gobierno de los Estados Unidos influye en eso, que le aprueben los asuntos de su LGBT, el sodomismo, los abortos, y que le aprueben la dominicanidad para los 15,000 haitianos que nacen cada 5 meses en este país, y que ya hay 1.496.000 asentamientos, barrios, pueblos haitianos. Entonces hay que hacer un Haití aquí, formalizar el Haití que está aquí, formalizarlo. Esa agenda, el presidente de la República no la va a presentar en medio de un proceso electoral. Eso no es verdad. Incluso la encuesta Greenberg dijo que un 62% de la población ve favorable que a los haitianos se les ponga freno. Pero la autoridad no hace nada. El gobierno, el presidente, no va a meter esa agenda ahora porque eso es una agenda que no encaja con un proceso electoral. Además sería levantarse la falda prácticamente en medio de la calle, en medio de una misa, en la iglesia católica. Desnudarse en medio de una iglesia. Porque imagínense ustedes si eso lo someten ahora, comenzando el juego, eso sería un caos. No, eso es para, si gana la reelección, el presidente tiene esa mayoría ahí para eso. Si él está ideologizado con ese cambio a la 168-13, porque que él lo manifestó cuando estaba en la oposición. Y más, lo manifestó ideológicamente porque se incluyó como hijo de inmigrante. Y entendía que esa es una ley, una sentencia negativa para los inmigrantes, y él se dio como aludido. Claro, que envaine esa espada porque no le conviene políticamente ahora. Bien, pero si cuando él gane la reelección va a un segundo periodo y él no vuelve, por ahora, como se dice, entonces puede aplicar esa agenda para complacer peticiones o complacer sus sentimientos, su ideología. Eso puede pasar.
Pero ¿qué va a pasar? También tiene que poner una reforma fiscal porque este país no aguanta esta colosal deuda, 196 mil millones de pesos, dicen ahí, que se necesitan para pagar los intereses de la deuda. ¿Y qué país, cómo este país va a aguantar ese coloso de roda encima? Pero este es un gobierno que le importa tomar préstamos y todo lo que venga de préstamos se le importa porque es un gasto excesivo. Y páginas de periódicos, ahí vi una página que tengo ahí a los polleros. Señor, ¿cómo usted va a gastar 2 páginas diciéndole a este país lo bien que están los polleros cuando los polleros aludían que estaban quebrados por los problemas que le han creado con la situación del mercadeo? Más los costos que hay ahora mismo con los costos de producción. Los pollos van a estar al grito porque imagínense trayendo maíz en barcos que los fletes han subido ya decenas de dólares, centenares de dólares los fletes para importar materias primas. Ya todo eso eleva los costos. Entonces este gobierno gasta, sabiendo uno que son unos ineficaces. Un sector agropecuario que no ha dado. Ahí hay 2 páginas hoy en los periódicos. Y eso es página y página. Eso son cientos de miles de pesos. Pero sí a base de préstamos. Todo a base de préstamos. Entonces tienen que hacer una reforma fiscal porque el país no puede seguir en ese festival. Pero ¿qué va a traer esas cosas? Eso van a venir unas protestas aquí. Si Luis Abinader gana la reelección, este gobierno va a estar presionado por la calle y ahora va a estar presionado por la urna, porque hay que decir esa verdad. Pero es una presión por la urna, no es lo mismo una presión de la calle, la ebriedad de la calle. Imagínense una reforma, que el gobierno tenga que quitar los subsidios a los combustibles porque ya le importa un comino la inflación. La inflación hay que mantenerla baja porque voy a la reelección. Pero después que el presidente se reelija, le pasan esos costos a los combustibles. Y el pueblo va a reaccionar en la calle y este gobierno puede sufrir un verdadero descalabro, porque ya es que le ha pasado a todos los que se reeligen. Terminan así, Leonel Fernández, porque ganó su partido con Danilo Medina, que luego le salió güero. Pero fíjense Danilo Medina cómo le pasó. El primer gobierno de Danilo Medina, un encanto, se fue a la reelección y miren el tollo donde terminó. Porque así es que terminan. Entonces el gobierno de Luis Abinader le espera eso, si ganara la reelección. Ahora, si no gana la reelección, entonces se entiende que queda blindado en esas altas cortes con fines de protegerse, de tener algún mecanismo de presión para la gobernabilidad. Léase, que me respeten y que no me aprieten mucho. Entonces, eso tiene su utilidad. Pero, repito, lo que viene después de un periodo como este, de gasto, de excesivos gastos, porque el presidente pudo haber hecho la reforma al comienzo, tenía todo el encanto del pueblo por los juicios. Y fue un gobierno que no tuvo que apelar a la gobernabilidad, negociando con un Congreso hostil, como le pasó a Leonel Fernández, que Leonel Fernández ganó primero en el 96-2000. El Congreso era de la oposición. Luego en el 2004 todo el PRD conquistó todos los poderes. Cuando Leonel gana en el 2004 no tiene Congreso. Yo recuerdo que cancelaron muchísimos empleados en educación en todas las instituciones y hubo que reponerlos porque el Congreso manejado por el PRD se plantó en que ellos no iban a aprobar nada, un país que tenía 2 rechazos, ya 2 caídas, 2 default de pago con el Fondo Monetario Internacional que no había renegociado su deuda en el Club de París, un país quebrado con una deuda eterna duplicada por el gobierno de Hipólito Mejía, una tasa de cambio a 60 pesos por dólar. Imagínense ustedes el caos que había aquí 20 años para atrás. Aquel país expirante que hubo que sacarlo de una sala de intensivo, como se dice, y sacar a flote, pero no tenía Congreso. Hubo que negociar con ese Congreso. Entonces no se podía ni siquiera abrirle juicio a gente que estaba comprometida con el escándalo en ese gobierno. El gobierno de don Luis Abinader tuvo la ventaja que no tuvo que apelar a nada de eso. Tuvo esa ventaja y además
la misma, vender la transparencia sobre la base de montarse en los juicios que se abrieron a los ex servidores del gobierno de Danilo Medina. Entonces eso le daba una popularidad enorme. El gobierno pudo haber iniciado una reforma, ni siquiera una austeridad. El gobierno no hizo caso ni siquiera la austeridad. No, porque el presidente dijo, no, yo voy a construir mi liderazgo, voy a construir mi imagen, voy a construir la imagen de ser dadivoso, de dar de todo, de ser bueno, de dar pensiones, de dar títulos, de dar comida, de dar tarjetas, bonos navideños, porque yo necesito reelegirme. Y bien, pero después hay que pagar, como dicen, hay que pagar la comida, hay que pagar la cena. Ese almuerzo no es gratis, como dicen los economistas, hay que pagar después, entonces vienen esos problemas. Y fíjense cómo Danilo Medina, que fue un buen ejemplo, cuando intentó él volver a reelegirse, fíjense cómo le salieron todos esos diablos, y hasta lo inesperado, una llamada del Departamento de Estado de Washington, de los Estados Unidos. El señor Pompeo, el secretario de Estado, llama personalmente y le dice, eso no va, su reelección. Oigan hasta dónde llegó aquello. Y las calles tomadas, las calles del país, y todo el mundo sabe lo que pasó. Entonces el gobierno de Luis Abinader tiene que saber, repito, que la hegemonía no puede sustituir la razón, que manejen su cosa con cuidado, que hagan lo mal hecho bien hecho, porque si no van a tener problemas muy serios. Bueno, yo quería tratar otros temas ahí, pero ya el tiempo lo tengo muy montado, pero este asunto de obras públicas. La carretera, se han recibido quejas ya, la carretera del Nordeste, le quitaron el peaje sombra y quitaron el contrato a la gente que lo hicieron, a una compañía creo que colombiana. Pero el gobierno desde que le pone la mano a las cosas, yo no sé qué lío es, comienzan a dañarse. Ahí anda la carretera con muchos problemas, hay muchos hoyos, señor de Obras Públicas, muchos hoyos principalmente en la zona más lluviosa de esa carretera que es el área de los Haitises. Hay un deterioro progresivo en la carretera y ya eso hay que ponerle atención porque uno sabe cómo son las cosas de los gobiernos. Mientras el sector privado estaba manejando la carretera y cobraba un peaje igual que el que está cobrando el gobierno, entonces la carretera está descuidada y aquellos la tenían cuidada. Pero a lo que tocan, lo dañan. Esa carretera ya tiene problemas. Entonces las obras públicas, ¿cuánto tiempo tiene? 4 años va a pasar el gobierno construyendo el puente del 9, del kilómetro 9 de la carretera Duarte, ampliando un puente, 2 carriles, y eso va a pasar 4 años ahí. La Duarte, eso va a durar muchos años, eso yo no sé cuándo lo van a terminar. Porque imagínense, yo no entiendo por qué es que trabajan con esa lentitud. Y entonces el adanismo, ya veo que la presa de Monte Grande viene ahí. Yo dije que no la iban a inaugurar en diciembre porque a todas las fechas que prometen se caen. Pero el presidente anunció que se va a inaugurar en enero. Y está muy bien que se haga una etapa, no sé cuál de ellas es la que van a inaugurar, si es ya la etapa del muro completo. Pero el gobierno se quiere echar una notoriedad en la ejecución de esa obra, de que la recibió en un 30% y le ha hecho un 70% en 3 años. Eso es eso es una obra casi de Dios, de un conquistador, de un Alejandro Magno, qué sé yo, de Pericles, de un constructor como Pericles de Atenas, o de esos emperadores romanos que eran tan efectivos en ingeniería romana para trabajar. Y yo estoy seguro porque Olgo Fernández es un hombre que yo entiendo que es un hombre serio. Y Olgo siempre me manifestó y le manifestó al país
que esa obra de Monte Grande se había dejado con más de casi un 60% de construcción. Entonces, viendo un gobierno tan lento como este para el avance de las obras, para trabajar en las obras que está ejecutando, me van a decir a mí que agilizó esa obra para hacerle un 70% en 3 años, cuando tiene casi 4 años ampliando el puentecito del 9. Claro, es una empresa brasileña la que está haciendo la obra, no es el gobierno dominicano. Pero si es una empresa privada, imagínense, y tiene más de 11 años esa gente construyendo esa empresa y no la termina. Entonces yo creo que esas cosas, el gobierno tiene que hablarle con claridad y con seriedad al país. Si recibieron esa obra con un 30%, o si es verdad que la recibieron con un 60%, porque yo digo, dudo que fuera verdad que esa obra se recibió con un 30%. Porque uno ve y ve y ve allá y hemos visto, y yo entendí que incluso hasta recursos dejaron en el INRI, dejó reservado para esa obra el gobierno de Danilo Medina. Tengo que decir eso, porque hay que ser responsable. Y Olgo es un hombre serio, repito, Olgo Fernández, que fue el director del INRI. Entonces no es verdad que esa obra con un 30% iba a avanzar a un 70% tan rápido, a menos que el problema era dinero, que no aparecía dinero para la obra. Pero esa obra no se maneja con recursos internos, sino con recursos externos. No lo entiendo. Les invito a que lean la pregunta de Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica el doctor Castillo su blog en la red. Y ayer miércoles publicó Lenidad o rigor, tal es la cuestión, parte 2. Esa es la segunda entrega de ese tema que ha tratado el doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.